cargas el computador. La Listo. compañera que acaba de mencionar que solicitó hace como 20 días, me pueda recordar su nombre, número de cédula, correo electrónico para verificar la solicitud. Profe, ¿cómo es tu nombre? Sí, Ángela Ardila, mi cédula es 51-640-999. Bueno, entonces vamos a coordinar con el profesor Mauricio, que es el encargado de la Secretaría de Formación, para que él nos ayude a coordinar con don Víctor qué ha pasado con esta activación de la plataforma. Entonces, profesor Mauricio, queda en tus manos el trámite de la profesora Ángela Ardila. Ya ella nos indicó el correo electrónico, número de cédula y nombre completo para hacer ese proceso en el transcurso del día de mañana, profesor Mauricio. Listo, sí, yo me comunico con para que resuelva eso. Sí. Eh, eh, Profe, si quieres me puedes escribir al WhatsApp, ¿sí? Ya Sí, coloco señor. aquí ya coloco aquí en el chat mi número telefónico. Ah, que aquí está don Víctor, está don Víctor. Don Víctor, Don tiene la Víctor, palabra. Buenas noches. Yo también, porfa, no podía ingresar a la plataforma y ya con unas compañeras habíamos enviado los datos del correo y el celular y número de la cédula, pero no nos han enviado el correo. Gracias. Sí, seguramente cambio de secretario de formación, entonces había quedado pendiente la secretaría anterior. Entonces, vamos a continuar con el profesor Mauricio haciendo este proceso. Eso se resuelve en un ratico, don Víctor lo resuelve en 10 minutos. Entonces, mañana, con la información que ustedes nos dejen ahorita con el profesor Mauricio, mañana mismo resolvemos esa situación para que todos puedan ingresar a la plataforma. Entonces, por favor, datos completos con el profesor Mauricio. El profesor Mauricio tiene su WhatsApp, ustedes ya conocen el WhatsApp del profesor Mauricio, y con él ya organizamos todo esto y mañana en el transcurso del día tendremos la solución a la plataforma. ahí de todas Vale, maneras muchas gracias. volví a colocar mi nombre y el número telefónico, me escriben y yo inmediatamente pues me comunico con don Víctor. Profe, puedes continuar. Gracias, don Víctor. Profe Daniela, ¿estás ahí? Sí, qué pena. Es que estoy teniendo un poquito de problemas de conectividad. Denme 2 minutos y ya vuelvo a conectarme por el computador. Ok. Profesor Mauricio, entonces mientras la profe Daniela se conecta, entonces también incluyamos al profesor Orlando Pinilla, que tampoco ha podido porque está pendiente la gestión con don Víctor. Don Orlando Pinilla, si nos podría enviar su número de cédula y correo electrónico también, don Orlando, eh, para que Mauricio vaya tomando nota. El número de Mauricio es 301-592-8654. Él es el secretario de formación para que estemos conectados con él para todo el tema de conectividad con plataforma. Sí, así es. Yo ahí coloqué mis datos otra vez por si acaso. De todas maneras, aquí ya
la mayoría tienen mi número, pero ahí lo volví a colocar por si acaso, entonces me nombran, me envían los datos y yo inmediatamente ahí resuelvo con Sí. don Víctor. Entonces, comunicarse con Mauricio, llamarlo a ese número, escribirle a ese número 301-592-8654, enviarle toda la información a Mauricio, todo, correo electrónico, número de cédula y nombre completo. Entonces, centralizarlo todo con Mauricio, 301-592-8654, su número de WhatsApp. Gracias, profe, ya le informó. Ok, profe Oscar, con mucho gusto. Listo, bueno, mientras vuelvo entonces a conectar la pantalla. Como les decía ahorita, profes, antes de que iniciemos la prueba, para que ustedes puedan hacerlo a través de la plataforma, los profesores que ya tienen acceso a esa plataforma, los demás vamos entonces a ir practicando operaciones con fracciones para poder entonces iniciar la prueba cuando ya tengan acceso. Recordemos que las operaciones básicas, ¿cierto? Así como en los números naturales, en los números enteros, también en los números fraccionarios, las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división, teniendo en cuenta dos cosas fundamentales. Hay dos tipos de fracciones, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Cuando una fracción es homogénea, cuando su denominador es igual. Quiere decir, 1/8 más 2/8 serían 3/8, ¿sí? Entonces, tienen el mismo denominador. Y cuando una fracción es heterogénea, cuando sus son diferentes. 1/8 más 2/7. Y ya la operación no se hace tan simple, sino que ya tiene un proceso un poquito más largo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahorita, ¿cierto? Recordemos que el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Vamos a ver si me carga porque estoy aquí. Bueno, de igual forma, entonces, lo que puedo hacer mientras tanto es que les puedo explicar por medio de aquí para que no tengamos dificultades. Mm, no, no me quiera arrancar en el computador.
Listo, ya pude conectarme. Listo, ya pude conectarme nuevamente. Disculpen ahí, tenía problemas de conectividad. Voy entonces a compartir la pizarra para que por favor empecemos a repasar las operaciones con números fraccionarios. Listo. Voy entonces a mostrarles la pizarra en este momento y vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar a repasar suma de fracciones. Recordemos que eso ya lo vieron con Caterine, pero pues igual lo vamos a volver a ver. Entonces, retomando lo que dije ahorita, hay fracciones homogéneas, ¿sí? Que lo que quiere decir es que los denominadores son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener 2 séptimos más 3 séptimos. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que ¿quién es el denominador? 7. Exacto, muy bien. Que el denominador es el mismo, es igual. Entonces, como es igual, cuando yo tengo fracciones homogéneas, lo que yo hago simplemente es, como su denominador es igual, pues pongo el mismo denominador. ¿Y qué hago con los numeradores? Se suman. Se 5 suman, muy séptimos. bien. 2 más 3, muy bien. Perfecto, 5 séptimos. Entonces, esta es la operación que yo tengo que realizar cuando las fracciones son homogéneas. Es muy sencillo. Pero cuando yo tengo fracciones heterogéneas, ya el proceso es un poquito más largo. Entonces, fracciones heterogéneas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir heterogéneas? Que los denominadores son diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues simplemente voy a sumar, ¿cierto? Y voy a sumar entonces 2 fracciones heterogéneas. Voy entonces a poner, por ejemplo, 2 octavos más 1 sexto. Recordemos también que hay varias formas de resolver fracciones heterogéneas. Una de las cosas es por mínimo común múltiplo y otra de las formas es hacerlo como les voy a explicar. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos que el 8 y el 6 son diferentes. Eso quiere decir que no podemos sumar como lo hicimos arriba. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Cuando tengamos ese tipo de fracciones, vamos a tomar el 2, o sea, los extremos, ¿sí? Así como lo hicimos ahorita con las proporciones, el 2 y el 6 son los extremos y los vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener 2 por 6 ¿y qué estoy haciendo? Estoy sumando, ¿cierto? Más. Ahora, ¿qué hago? Voy a hacer lo mismo, pero con los medios. Multiplico los medios, o sea, 8 por 1. ¿Y qué hago con los denominadores? Los multiplico.
8 por 6. Listo, entonces, retomando nuevamente, tengo dos fracciones que entre ellas son heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Porque tienen diferente denominador. ¿Qué debo hacer para solucionar este tipo de fracciones? Voy a coger los dos extremos y los multiplico. Pongo el signo que está en la mitad, o sea, el más, y multiplico los medios. Y todo lo que me dé sobre la multiplicación de los dos denominadores. ¿Cuánto da 2 por 6? 12. Muy bien. Más 8 por 1, 8. Dividido 8 por 6. Y 8 por 6 es 48. ¿Ahora qué hago? Sumo. ¿Cierto? Entonces, me quedó atrás, voy a tener 12 más 8, 20. 20 arriba y 48 abajo. ¿Y qué puedo hacer con estas fracciones? ¿Será que las puedo dejar así o las puedo ir simplificando más y más? Simplificar. Se puede simplificar. Claro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dos son números pares, entonces yo puedo ir disminuyendo. Entonces, la mitad de 20, 10. ¿Cierto? Y la mitad de 48, 24. Ahora, vuelvo a mirar. ¿Será que puedo simplificar? Sí puedo simplificar, ¿cierto? Sí. Porque los dos son pares. Entonces, la mitad de 10, 5. Y la mitad de 12, B de 24, 12. Les di la respuesta ahí, 12. ¿Qué quiere decir eso? Que esa suma en total nos dio 5 doceavos. ¿Este fue el método que utilizaron con CATE o trabajaron mínimo común múltiplo? Profes. Profe, yo no lo sé porque no estuve en la Sí, este clase, fue. pero quisiera preguntarte si puedes darnos un ejemplo de mínimo común múltiplo con este mismo ejemplo que nos diste para saber cómo se hace. Sí, claro que sí. Listo, entonces, esta es la forma, digamos, el método tradicional para hacer la suma de fracciones heterogéneas. Pero también hay una forma que a muchas personas les gusta más, a mí en lo general me gusta más también el mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo te hace a veces un poquito más corta tantas operaciones. Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Como su nombre lo indica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los dos denominadores, en este caso los dos denominadores son el 8 y el 6, y vamos a buscar qué múltiplo tienen en común. Entonces, lo normalmente que nosotros hacemos para poder explicar mínimo común múltiplo, entonces aquí voy a hacer un énfasis, mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces, voy a sacar los múltiplos de 8 y 6. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer como la tablita del 8. Pues 8 por 1, 8, 8 por 2, 16,
8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56. Lo voy a dejar hasta ahí. Y voy a hacer la tabla del 6. 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48. Y voy a dejarlo hasta ahí. ¿Cómo es la técnica del mínimo común múltiplo? Ya primero cojo es los denominadores. Busco qué múltiplos tienen en común los denominadores, es decir, el 8 y el 6. Aquí podemos notar que ¿cuál múltiplo tienen en común? El 24. 24. El 24, ¿cierto? Tienen el 24 y tienen, ¿qué más? El 48. Pero resulta que, como su nombre lo indica, mínimo común múltiplo. Yo necesito ¿cuál? El menor de todos. Entonces, ¿será que el 48 me sirve? No, porque es menor el 24 que el 48. Muy bien. Exacto. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es el 24. Hasta ahí vamos bien. Ahí solamente sacamos el mínimo común. Ahora, ¿yo cómo utilizo ese mínimo común múltiplo para realizar el ejemplo anterior? Entonces, simplemente lo que yo hago, voy a volver a escribir esta suma en la otra hoja, 2/8 más 1/6, para no perdernos. Entonces, 2/8 más 1/6. Entonces, la técnica del mínimo común múltiplo es la siguiente. Yo ya sé que el mínimo común múltiplo es 24. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar por 8 para que me dé 24? Ocho por 3. El Yo voy a 3. hacer es el 2, toda la primera. Muy bien, entonces, toda la primera fracción la voy a multiplicar por 3. ¿Sí? 2 por 3 y 8 por 3. Obviamente aquí lo estoy haciendo paso a paso. Normalmente cuando ustedes ya le cogen la técnica no tienen que hacer todo ese procedimiento. Más, ¿qué número tengo que multiplicar el 6 para que me dé 24? Cuatro. Por 4. 4, muy bien. Entonces, multiplico el numerador y el denominador por 4. Entonces, 1 por 4 y 6 por 4. Entonces, miren lo que vamos a tener aquí. Vamos a hacer entonces 2 por 3 me da 6 sobre 8 por 3, 24. Más 1 por 4, 4. Y 6 por 4, 24. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasé de unos fraccionarios heterogéneos a convertirlo a ¿qué? ¿A fracciones? Homogéneas. Homogéneas, muy bien. Entonces, yo ya sé sumar eso y lo sumo súper fácil. Entonces, simplemente, yo sé que si tienen el mismo denominador, pongo el 24 y sumo los numeradores. Entonces, 6 más 4, 10. Ahora, yo sé que esto lo puedo simplificar. Y simplificándolo, entonces me va a dar 5 doceavos. Y llego a la misma expresión.
¿Sí quedó claro esta parte del mínimo común múltiplo? Sí, gracias. Sí, señora. Sí, señora. Profesora, ¿y no se puede sacar el mínimo común múltiplo de 8 y 6? ¿Me pueden volver a repetir? Profesora, que si no se puede sacar el mínimo común múltiplo de 8 y 6. Sí, claro. ¿No vieron mi pantalla en ese momento? Bueno, es que, no sé, ¿ninguno pudo ver lo que estaba explicando el mínimo común múltiplo? ¿O sí lo alcanzaron Sí, a ver? señora. Listo, Sí, sí. sí, lo alcancé a Entonces, ver. listo, dale, perfecto. Entonces, esas son las dos maneras en las que ustedes pueden realizar suma de fraccionarios. Asimismo, como lo hice con suma, lo pueden hacer con resta, solamente que la diferencia es solamente la operación que deben hacer, pero es el mismo procedimiento. Entonces, la idea de esto es, ustedes ya escogen como es la técnica que más se sientan a gusto. Como les digo, el mínimo común múltiplo, ahí lo expliqué paso a paso, pero ustedes cuando ya le cogen la técnica, pues lo hacen ahí como ya más rápido y no tienen que hacer todo el proceso. Pero es bueno que tengan en cuenta las dos técnicas, porque pues las dos formas son muy útiles. La más fácil es la de la carita feliz. Sí, es más fácil, aunque a mí me parece más fácil la de mínimo común múltiplo, pero normalmente la que más se enseña en los colegios y en cualquier institución educativa es la de la carita feliz. Los estudiantes la entienden mucho más fácil. Entonces, asimismo, como les acabo de explicar, se hacen sumas y restas, ¿sí? La multiplicación de fraccionarios es mucho más sencilla, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cómo hacer multiplicación de fraccionarios? ¿Cómo es el proceso? No, señora. Bueno, la multiplicación y la división de fraccionarios es mucho más sencilla que la suma y la resta. La multiplicación de fraccionarios se hace en forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que multiplican los numeradores y el resultado lo ponen en el numerador. Y multiplican los denominadores y el resultado lo ponen en el denominador. Ya les voy a explicar en la pizarra cómo es eso que les estoy diciendo. Listo, bueno, entonces, por ejemplo, tenemos 2/3 por 1/4. Mi profe, no se ve tu tablero. Listo, denme un momentico.
Gracias. Denme un momentico. No sé qué está pasando hoy con la conexión. Listo, profes. Entonces ya voy a compartir la pizarra nuevamente para explicarles cómo es la multiplicación de fracciones. Listo. Listo, profes. Entonces, tengo 2/4 y 2/7. Entonces, ¿cómo se multiplican fracciones? Simplemente voy a multiplicar numerador a 2 por 3. Y abajo, entonces, lo que voy a hacer es denominador por denominador. O sea, 4 por 7. Y al hacer las multiplicaciones, entonces me va a dar ¿qué? 2 por 3, 6. Y 7 por 4, 28. Pero ¿puedo dejar esta fracción así o puedo simplificarla? Se puede simplificar. Claro que sí, ¿cierto? Porque los dos son números pares. Entonces, la mitad de 6, 3. Y la mitad de 28, 14. Entonces, al hacer esto, nos va a dar que 2/4 por 3/7 me da 3/14.
sea que la multiplicación de fracciones es supremamente sencilla. ¿Sí quedó claro cómo hacer multiplicación de fracciones? Sí, señora. Sí, mi profe, gracias. Una Listo, muy pregunta, bien. ¿para la división sería igual? No, para la división es en X, ¿sí? También es muy fácil. Voy a hacer el mismo ejemplo. 2/4 dividido 3/7. La división también es muy sencilla. Ahí lo que voy a hacer es que multiplico en diagonal. Entonces, multiplico 2 por 7 y eso lo pongo en el numerador. Entonces, 2 por 7 qué números tan feos. Bueno. Y multiplico las otras dos, 4 por 3. Y eso lo pongo en el denominador. 7, 14. Y me va a dar 3 por 4, 12. Y ahí ya queda la división. Pero como son números pares, entonces yo también puedo simplificar. Entonces la mitad de 14 es 7 y la mitad de 12 es 6. Y así sería la división entre fracciones. Entonces, las sumas y las restas de fracciones se pueden hacer de las dos formas que les expliqué ahorita. Y la multiplicación se hace en forma lineal, quiere decir numerador con numerador, denominador con denominador, y la división se hace en cruz. ¿Hasta aquí queda alguna duda? No, señora, No, señora. gracias. No, señora. Listo, perfecto. Pero la idea de esto es que a ustedes ya les quede claro cómo abordar cualquier operación con números fraccionarios. Obviamente, si se les dificulta un poco hacer sumas y restas de fracciones, mi recomendación es que practiquen con diferentes ejercicios. Entonces, ahora sí, profes, van a ingresar a la plataforma y en el módulo, en la lección 1, van a ingresar e iniciar la prueba. Las personas que ya tengan la plataforma. La idea es que hagan las operaciones a conciencia, teniendo en cuenta lo que mi compañera Caterine y yo les explicamos ahorita. Entonces, si van a ver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, simplemente de seguir los pasos que les acabamos de explicar. Si todavía no creen que están listos para hacer las operaciones con fracciones, entonces mi recomendación es que practiquen, pónganse en ustedes mismos ejemplitos, ejercicios, para que vayan tocando, digamos, como el tema. No tanto de multiplicación y división, sino más que todo en sumas y restas de fracciones heterogéneas. ¿Listo, profes? Sí, sí, señora. Bueno, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Líder. Listo, muy bien. Entonces, quisiera escuchar a algunos de ustedes si ya les quedó claro. Bueno, recuerden como el resumen, en estos 15 minutos la idea es como también saber de que yo sé que todos ustedes son de Bogotá, pero también quisiera saber, alguno de ustedes el que me quiera comentar en qué institución trabaja y en qué área específicamente.
Buenas noches, Buenas noches, Jacqueline. Jacqueline Galindo Trujillo. Yo soy docente licenciada en Pedagogía Infantil, trabajo en primera infancia, pero en este momento pertenezco a la Junta Directiva de Sinaltra Educó. Mi cargo es secretaria de organización. Muchísimas gracias, cedo la palabra. Listo, muchísimas gracias a ti, Jacqueline. Gracias por presentarte. De igual forma, profes, y independientemente de la profesión que tengan, la idea es que estas clases puedan serles de mucha utilidad, porque la idea es que sí les quede claro los conceptos. Si tienen dudas, preguntas, no duden en preguntar por el chat o alzar la manito o abrir el micrófono y preguntar. La idea es que no se queden como con esas dudas y con esos vacíos, porque realmente estos conceptos que estamos viendo los vamos a necesitar muy frecuentemente para otros temas más adelante. Entonces, la idea es que ustedes tengan estas cosas ya claras. Entonces, les voy a dar el espacio para los profes que ya tienen la plataforma, que ingresen e inicien la prueba, y para los otros profes que todavía no tienen el acceso a la plataforma, entonces vamos a intentar hacer algunos ejercicios de práctica de operaciones con fracciones. Entonces, hagamos sumitas, hagamos resta de fracciones, miren a ver, arriesguense en hacer con mínimo común múltiplo y también como en la forma de mariposa o con la carita feliz, con la forma que ustedes crean. Mi recomendación es que intenten hacer por los dos métodos, por la carita feliz y por el mínimo común múltiplo. Entonces, pueden ahí empezar a rayar y los otros profes que ya tienen el acceso a la plataforma y se sienten listos, pueden empezar a hacer entonces la prueba. Listo. Y mientras tanto, no sé si alguno de ustedes, de los que está aquí presente, tenga alguna duda o necesita hacer que hagamos otro ejemplo o qué dudas tienen en particular o todo les quedó claro. Mi profe, yo quiero aclarar una cosa. Dime. Bueno, yo también soy de Bogotá, también pertenezco a la al convenio que hay con la Secretaría de Integración Social y Educación, trabajo con primera infancia y soy licenciada en educación preescolar. Tengo una pregunta, quiero aclarar solamente esto. Cuando se hace suma de fracciones homogéneas, igual se hace de forma lineal, ¿cierto? Cuando es heterogénea, sí se hace también en cruz. Se multiplica en cruz. Cuando es la suma de fracciones heterogéneas, se multiplica en cruz y luego se divide por los denominadores que también se multiplican, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, Caro. Las fracciones homogéneas, como se los expliqué ahorita, son las fracciones que tienen el mismo denominador. Esas se hacen de forma lineal. ¿Qué quiere decir? Si tengo 7 novenos más 3 novenos, sumo los numeradores, o sea, 7 más 3, 10, y el 9 lo dejo intacto, o sea, 10 novenos. Esa es la fracción homogénea. Y la fracción heterogénea, cuando ya los denominadores son diferentes, hacemos el proceso que tú acabaste de decir. Hacemos lo de la carita. Entonces, multiplico los extremos
más los medios, o sea, los dos diagonales, y lo que me dé esa suma lo divido entre la multiplicación de los denominadores. ¿Listo? Ese sería entonces el proceso. La multiplicación sí es muy sencilla, la división también yo creo que la cogieron ahí mismo, pero sí deben de practicar más en las sumas y las restas. Recordemos que las sumas y las restas solamente lo que cambia es el signo, pero se hace el mismo procedimiento para todos. Mi profe, ¿tú crees que podríamos hacer un ejemplo de resta? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que voy a intentar hacerlo desde mi Hola, plataforma buenas aquí. noches. Voy a parquearlo aquí en el de visitante. Gracias. Listo. O si alguno de Wilson, tienes ustedes el micrófono abierto. Discúlpame, profe. Wilson, tienes el micrófono abierto. Sigue, profe. Listo, dale, gracias. Bueno, lo que pasa es que en este momento, bueno, no sé por qué me está fallando tanto, pero espérenme, yo hago entonces un ejemplo de resta de fracciones. Se hace de la misma forma que se hacen las sumas. ¿Listo? Entonces, espérenme en un momentico, cargo nuevamente para poder proyectarles. O bueno, no sé si a alguno de ustedes les quede fácil en este momento de abrir la pizarra, los que estén conectados desde un computador. Si quieres, yo lo hago. Listo, espérame que creo que ya lo logré. Deme un momento. Ok, vale, entonces espero. Rápidamente voy a abrir entonces la pizarra y voy entonces a explicarles la resta de fracciones. La resta de fracciones es exactamente igual que la suma, ¿listo? Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy entonces a mirar. Resulta que voy a tener 4 sextos menos 2 sextos, ¿sí? Como tienen el mismo denominador, entonces es una fracción ¿qué? Homogénea. Homogénea, muy bien. Entonces, como es una fracción homogénea, yo voy a dejar el denominador igual. ¿Y qué hago con los numeradores? Los resto. Entonces, 4 menos 2, 2. Y eso lo puedo simplificar. Entonces, la mitad de 2, 1. Y la mitad de 6, 3. Y ahí ya quedaría mi resta de fracciones homogéneas. Ahora voy a hacer resta de fracciones heterogéneas. Entonces voy a trabajar con 3 sextos menos 1/4. Entonces, ¿yo qué hago? Hago lo que ustedes dicen, la carita muerta, ¿cierto? Entonces multiplico los extremos. Entonces multiplico 3 por 4. ¿Cuánto me da 3 por 4? 12. 12. Muy bien. Y ahora aquí no pongo un más, sino que pongo ¿qué signo? Menos. Multiplico los medios, o sea, 6 y 1. ¿Cuánto me da 6 por 1? 6. 6.
Y sobre multiplico los denominadores, o sea, 6 por 4. 24. ¿Sí? Aquí teniendo en cuenta que el 12 ¿de dónde salió? Del 3 por 4. ¿Y el 6 de dónde salió? Del 6 por 1. Ahora, ¿cuánto me da 12 menos 6? 6. 6, muy bien. Y 6 por 4 me da 24. 24. Muy bien. Ahora, esta fracción yo la puedo simplificar. Entonces, mitad de 6, 3. 3. Y mitad de 24, 12. 12. muy bien. Ahora, yo puedo seguir simplificando esta fracción porque los dos son múltiplos de 3. Ujú. Entonces, tercera de 3, 1. 1. Y tercera de 12, 4. y ahí ya terminaría mi ejercicio de resta de fracciones heterogéneas. ¿Quedó claro? Sí, señora. profe, gracias. Señora, gracias. Listo, con muchísimo gusto. La idea es esa, ¿cierto, profes? Entre más pregunten, para mí es mucho mejor porque la clase se hace un poquito más dinámica, más participativa. Es bueno que ustedes pregunten las dudas que tengan para que podamos, porque de pronto otra persona también tiene la misma duda y a veces no la decimos, entonces todos nos quedamos con lo mismo. Entonces, la idea es que ya con esto, con este repaso que acabamos de ver, ya les quede claro cómo son las operaciones con fracciones y podamos hacer esa actividad sin ningún problema. Listo, entonces yo creo que eso sería todo por el día de hoy. La lección de hoy, pues prácticamente en resumen fue razones y proporciones y operaciones con fracciones. Listo, profe Daniela. Si no hay ninguna situación más que agregar de parte de los compañeros y compañeras sobre la clase, entonces nos veremos dentro de 8 días. Y muchas gracias por tu atención y por tu clase. Listo, muchísimas Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias Muchísimas a los gracias, profesores profe. también. Muchas gracias a don Víctor, a la profe Daniela, por su apoyo y su profesionalismo en esta actividad. Un saludo de parte del sindicato Sinaltraduco y un saludo a todos los compañeros afiliados. Pues esto es, me parece importante que debemos seguirlo apoyando, pues para que todos tengamos mejores oportunidades para el concurso. Un abrazo para todos, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.